Algunos ya escucharon esto, otros lo van a escuchar por primera vez. Pero es necesario que los que ya escucharon y los que van a escuchar por primera vez abran no solamente sus oídos, abran su corazón. Porque Dios nos ha dado recursos para resistir en las pruebas. El cristiano en los tiempos difíciles no está solo. Ese es el título, recursos para resistir en las pruebas. Vivimos en un mundo que está caído de la gloria de Dios. Vivimos en un mundo en donde vamos a sufrir, porque es un mundo que está contaminado por el pecado. Escuche, no podemos vivir en la ilusión de que como somos cristianos, entonces no vamos a enfrentar tiempos difíciles. Vamos a vivir tiempos muy difíciles porque vivimos en un mundo que está caminando en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Y eso trae terribles consecuencias. Vamos a sufrir la escasez que hay en Venezuela, el pueblo cristiano va a sufrirla. ¿Me oye? La corrupción que hay, la inmoralidad, la delincuencia que se está desatando, vamos a sufrirla porque estamos en un mundo que está contaminado por el pecado. Que estemos aquí no nos exime a nosotros de padecer. Entonces vamos a padecer, pero ¿sabe qué es lo importante? Lo importante es que en medio de las tormentas que tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando, contamos con Dios. Él nos ha dado provisión para poder atravesar la tormenta y hacerlo conforme a su voluntad, conforme a su propósito, para darle gloria a su nombre. La iglesia, desde que fue instituida por el Señor Jesucristo, siempre ha enfrentado tiempos que son muy difíciles. Y son tiempos más difíciles de lo que nosotros estamos enfrentando ahora. Muchos de ellos murieron literalmente de hambre, no tenían nada que comer y así murieron. Pero el hambre jamás fue un impedimento para que dejara de ser una iglesia fiel. ¿Pero por qué fueron fieles en medio del hambre? Porque conocían a Dios. El conocimiento que tenían de Dios les permitió mantenerse firme en medio de las tormentas. Una iglesia que no conoce a Dios es una iglesia débil. Una iglesia que está anémica, que los tiempos difíciles van a hacerla temblar todo el tiempo. Pero muy por el contrario, una iglesia que conoce a Dios es una iglesia fuerte. Es una iglesia que no tiene temor. Es una iglesia que puede avanzar. Es una iglesia que se mantiene firme porque sabe que las fuerzas que tiene no son de sí mismas, sino que provienen de uno que está por encima de las circunstancias, que es todopoderoso. Es una iglesia que ha entendido que tiene un Dios fiel. Y que lo más importante en esta vida no es aferrarnos a las cosas que son efímeras, sino a las cosas que son eternas. Y estas son las cosas espirituales que de Dios nosotros recibimos. Santiago, capítulo 1, nos habla a nosotros de esas provisiones que Dios nos ha dado, de esos recursos que Él nos ha provisto para resistir en las pruebas. El capítulo 1, Santiago comienza diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Lo que está diciendo Santiago en el versículo número 1 es que él es una persona que le sirve al Señor y le está escribiendo a la iglesia que para aquel entonces estaba conformada por una mayoría de miembros judíos que pertenecían a la nación de Israel. Para ese momento el evangelio todavía no había sido predicado en el mundo gentil. Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Santiago fue el primero en escribir. Y lo que Santiago está tratando es de darle ánimo a una iglesia que está perseguida. Una iglesia que debido a la fe tuvieron que dejar sus bienes, sus casas, sus familias, el hogar donde habían nacido. Y ahora estaban viviendo en otras partes, estaban llenos de incomodidades. Santiago escribe para decirles a ellos que no están solos en medio de las circunstancias difíciles, que Dios está con ellos. Pero no solo Dios está con ellos, Dios les ha dotado de recursos que ellos pueden usar para sobrevivir en medio del sufrimiento. Esos recursos que Santiago menciona, esas cosas que le dice a la iglesia, también están para nosotros hoy. No solo es una verdad
verdad para la iglesia perseguida de esa época y que estaba sufriendo. Es también una verdad para la iglesia del siglo XXI. Es una verdad para la iglesia en Venezuela. Son recursos que nosotros como hijos de Dios podemos tomar para enfrentar esta crisis tan terrible en la que estamos viviendo. Y entonces Santiago en el versículo 2 comienza a hablarles con amor, porque él comparte el dolor y el sufrimiento de la iglesia. Y por eso dice, hermanos míos, en el versículo número 2. Santiago le dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es el primer recurso que Dios nos ha dado para enfrentar las pruebas? Una actitud de gozo. ¿Cómo debe estar el cristiano en medio de las circunstancias difíciles? Con alegría, no lleno de pesimismo, depresión, tristeza, desánimo. El gozo es lo que debe desbordarse en el corazón de un creyente. Ahora fíjese que Santiago utiliza un término que se encuentra en imperativo, tened. Hermanos míos, tened. Ese término es un imperativo porque el gozo no es una respuesta natural del hombre a las circunstancias difíciles. ¿Cómo respondemos nosotros ante las circunstancias difíciles? Con ira, con resentimiento, con depresión, desánimo, con tristeza, con mucha preocupación, con mucha ansiedad. Esa es la manera natural a la que respondemos nosotros a las circunstancias difíciles. Cuando nos dicen que los alimentos se están poniendo más costosos, nosotros siempre hacemos la comparación del salario con el costo de la cesta básica. ¿Y eso qué hace? Nos preocupa y nos cuesta dormir en las noches. Así que de manera natural, la respuesta que tenemos a las circunstancias siempre es de preocupación y de ansiedad. Por eso, Santiago no tiene que decirle a los hermanos de la iglesia que se preocupen mucho y se llenen de ansiedad cuando se hallen en diversas pruebas, porque no es necesario mandarle a la gente que se preocupe. Siempre nos preocupamos. Lo que es necesario es que las personas vivan en el gozo del Señor. Ahora bien, los cristianos tenemos el mandato divino de tener mucho gozo. Dios no nos está dando una sugerencia, Él nos está mandando. Dios te manda, Dios te dice, te da una orden, Él te dice, tienes que tener mucho gozo cuando te encuentres en momentos difíciles. Ahora, quiero decirte algo, no vas a poder tener gozo nunca, aunque seas cristiano, si no tienes confianza en Dios. La confianza en Dios es lo único que puede producir gozo en las aflicciones. Ahora, escúcheme bien, en esta vida vamos a sufrir. Si no has sufrido aún, un día te tocará enfrentarte al sufrimiento porque eso forma parte del sistema en el que vivimos. Necesitamos conocer a Dios. Una vez que lo conocemos y estamos seguros de quién es Él, eso nos va a dar confianza. Y si estamos confiados en Dios, entonces podemos tener gozo. Pero si no confías en Dios, ¿cómo va a haber gozo en tu corazón? ¿Cómo va a haber alegría? Vas a responder como cualquier incrédulo que dice, bueno, pero ¿cómo voy a alegrarme en medio de tanta escasez de alimentos, de medicinas y de crisis hospitalaria? ¿Cómo alegrarme así? Si confiamos en Dios, podemos tener no solo gozo, podemos tener también paz. Pero ¿cómo vas a confiar en alguien que tú no conoces, hermano y hermana? Tú necesitas conocer a Dios y la única manera de conocerlo bien es a través de la lectura bíblica. Es a través de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Pero de escuchar no solo con tus oídos, sino también con tu corazón. Que la palabra de Dios vaya encontrando un lugar allí, que tu mente, tu manera de pensar esté siendo transformado por lo que la palabra de Dios dice. En Génesis capítulo 50, versículo 20, allí nosotros vemos algo bastante interesante en la vida de un hombre llamado José. ¿Usted sabe cuántas aflicciones vivió José? José fue vendido por sus hermanos. Primero fue lanzado en una cisterna, en un hoyo, en el hueco. Ellos querían matarlo, pero después se arrepintieron de matarlo y lo lanzaron a una cisterna, a un hoyo. Y entonces, mientras pensaban a ver qué hacían, luego pasaron unos mercaderes, unos ismaelitas, sacaron a José de allí y se lo vendieron a los ismaelitas. A José, sus propios hermanos lo vendieron.
Estos mercaderes se llevaron a José a una ciudad que José no conocía, en donde lo esclavizaron. Y se convirtió en el sirviente de unas personas que él no conocía, en una ciudad donde nunca había estado, limpiando la casa de esa persona. Y a su padre le dijeron que una fiera del campo lo había devorado y le llenaron, mataron a un animal y llenaron el manto de José de la sangre del animal y fueron y se la presentaron al padre. Le dijeron, tu hijo ha muerto, lo devoró una bestia del campo. Y entonces José se encontraba ya en aquella ciudad, en Egipto, siendo un esclavo. ¿Usted cree que ese joven no sufrió, no lloró, no tuvo miedos? Mucho. Luego, estando en la casa de ese hombre llamado Potifar, tuvo un problema con la esposa de Potifar, ella se fijó en él y quiso acostarse con él y él no quiso y por hacer lo que era correcto le tocó ir preso porque la mujer mintió y lo acusó de que él había pretendido por la fuerza abusar de ella. Entonces estuvo 7 años preso. Después de 7 años, Dios abrió una puerta para que saliera de ese lugar y pudo presentarse ante Faraón y ante una crisis económica que estaba presentándose y unos sueños que Faraón tuvo, Dios le dio a José la sabiduría necesaria para poder aconsejar a Faraón y que él pudiese tomar sabias decisiones. Allí en Génesis, cuando nosotros leemos ese versículo, dice José, después de mirar todo el sufrimiento de su vida, le dice a sus hermanos que lo habían vendido, les dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. José entendió que todas las cosas malas que él había vivido eran con buenos propósitos. Al principio él no podía entender eso, pero luego lo pudo entender cuando empezó a ver los resultados más adelante. Así muchos de nosotros nos desesperamos en medio del sufrimiento, pero escuche, Dios siempre está haciendo algo detrás de todas estas cosas porque cosas mejores quiere hacer en el futuro. Allí es donde tiene que estar depositada nuestra confianza, hermanos, en eso que Dios está haciendo. ¿Me oye? Dios está usando los tiempos para moldearnos a nosotros y para llevarnos a lugares y a circunstancias donde vamos a ser de mucha bendición. No podemos verlo ahora, pero Dios lo está haciendo. Y cuando sabemos que Dios de esa manera está obrando, ¿cómo no podemos nosotros darle gracias a Él? Porque sabemos que Él está usando esas circunstancias, estas difíciles de Venezuela, las está usando Dios. ¿De qué manera? No lo podemos explicar en este momento, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo sabemos que vamos a ver cosas buenas más adelante? Porque Dios trabaja así, la Biblia nos dice. Dios usa lo malo y usa lo bueno para bendecir nuestras vidas. Lo que Santiago menciona en el versículo es que debemos tener no solo un poco de gozo. Él dice sumo gozo. El término sumo gozo significa gozo puro. Cuando hablamos de gozo puro, significa que no es un poquito de gozo con un poquito de resentimiento, tristeza y desánimo también por allí de vez en cuando. No, no se trata de estar gozoso en la mañana y luego en la tarde deprimido. No, se trata de gozo nada más. Gozo puro. Todo el tiempo alegre. Gozo no adulterado. Gozo completo y total. Eso es lo que significa la frase que usa Santiago. Gozo completo y total, porque conocemos a Dios y porque sabemos que Él es fiel y Él nos guarda. Entonces, el gozo es la provisión que da también el Espíritu a cada verdadero creyente. Cuando tú lees Gálatas capítulo 5 en el versículo 22, allí nosotros leemos sobre el fruto del Espíritu. Y se nos presentan las cualidades del fruto. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios y está lleno del Espíritu Santo de Dios, puede dar el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. Mire, tan necesarios en estos tiempos tan difíciles que vivimos. ¿Es que acaso no queremos tener paz? ¿Es que acaso no nos gusta estar gozosos? ¿Verdad que sí? Nos gusta cuando pasamos momentos que son de mucha felicidad, compartimos con la familia y la pasamos bien. Eso nos gusta mucho, pero a nadie le gusta estar metido en un hospital, ni en un cementerio, en una capilla fúnebre velando a alguien. A nadie le gusta eso. Pero esas son circunstancias que tenemos que enfrentar porque forman parte de esta vida. Lo importante es que en todo nosotros tengamos la confianza en Dios. Ese Dios que nos hace vivir abundantemente en algunos momentos es el mismo Dios que nos sostiene cuando no hay abundancia, sino cuando hay escasez. El mismo Dios que nos bendijo una vez nos sigue bendiciendo todo el tiempo.
Ese Dios que nos habló tan bonito cuando estábamos en la luz es el mismo Dios que cumple su palabra cuando andamos en la oscuridad. Me refiero en los tiempos difíciles. No confunda oscuridad con lo que dice la Biblia cuando se refiere al pecado, porque si usted anda en pecado le va a ir terrible. Me refiero a los tiempos difíciles. Esas noches oscuras de la vida que nos toca enfrentar muchas veces. Pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando allí. ¿Sabe? Muchas personas endiosan al pastor de una iglesia. Y eso es terrible, porque el pastor de una iglesia no es Dios. Y muchas personas esperan recibir siempre la provisión espiritual es del pastor. Si el pastor me saluda, estoy bien espiritualmente. Si no me saluda, entonces estoy mal espiritualmente. Si el pastor me llama, estoy bien espiritualmente, pero si no me llama, estoy mal espiritualmente. Te voy a decir una cosa, si esa es tu condición, tú estás mal, así el pastor viva contigo. Estás mal, porque quien nos da a nosotros la fortaleza espiritual, quien nos provee lo necesario, no es el pastor, es Dios. Tú necesitas estar amarrado a Dios para recibir de Dios lo que tú necesitas para poder vencer en la prueba. Él, solamente Él te puede dar fortaleza, solo Él puede darte sabiduría para tomar decisiones acertadas, solo Él puede proveerte de gozo, de paz, de amor, para que puedas experimentar esas cosas en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, Dios puede mandarnos a tener gozo. Eso no es injusto que Dios haga eso. Que Dios nos dé el mandamiento de gozarnos no es injusto. Porque Él nos da gozo como fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, el gozo del cristiano no depende de que haya un gobierno que haga las cosas bien en el país. No me diga usted que su gozo depende de Nicolás Maduro, porque me voy a poner a llorar. ¿Me oye? Su gozo no puede depender de un gobernante. Su gozo no puede depender de un partido político X. El gozo de usted no puede depender de las circunstancias. Si usted depende de las circunstancias para estar gozoso, usted espiritualmente no está bien. El gozo de un creyente depende de su relación con Dios y de la obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente. ¿Podemos estar gozosos en tiempos difíciles? Sí podemos, porque el gozo no me viene a mí de las circunstancias, me viene es de Dios. ¿Me oye? Y también, y muy importante, cuando la fe en Jesucristo es genuina, aún las peores pruebas son motivos también para acciones de gracias. Podemos dar gracias a Dios cuando las cosas salen mal, porque tenemos fe en Él. ¿Me oye? Si usted no tiene trabajo, usted hace un currículo y va y lo lleva a una empresa esperando que lo llamen y nunca lo llaman, usted, en lugar de llenarse de amargura por eso y de preocupaciones, usted tiene que darle gracias a Dios. Porque Dios, que es soberano sobre todas las cosas, Él orquesta todo para el bien de sus hijos. Escuche, lo hace para el bien de sus hijos. Dios nunca va a orquestar nada para el mal de sus hijos. Así que todo aquello que no se da en tu vida, dale gracias a Dios. Tú no puedes entender por qué no se dio, pero Dios, que orquesta todo, no se equivoca y lo hace para tu bien. Eso es lo que nosotros debemos pensar. En eso debemos concentrarnos y darle gracias siempre a Dios por eso. Un día nos toca estar en el hospital, le damos gracias a Dios. ¿Sabe algo? Usted sabe, yo estuve varios días en el General del Sur por una bacteria y una fiebre que los médicos mismos, yo me acuerdo, ellos llegaban en la mañana al cuarto donde yo estaba. Y cuando veían que yo estaba con fiebre, ellos se miraban la cara y decían, ¿otra vez con fiebre? No puede ser. Y se preocupaban. Y yo estaba acostado en la cama y yo decía, si estos que son los que saben se preocupan, ¿qué queda para mí? Usted sabe, la mente trabajando. Pero al pensar en Dios y que Él tiene el control, bueno, Dios quiso que yo estuviese allí, en ese cuarto. Y en ese cuarto le prediqué el Evangelio a las personas. ¿Me oye? Y salía del cuarto y caminaba por el pasillo y le prediqué el Evangelio a las personas en los pasillos y le prediqué el Evangelio a los médicos. ¿Cuántos de ellos se convirtieron? No sé. Pero Dios quería que eso sucediera. Dios quería que eso pasara. Yo me acuerdo que en una oportunidad hubo un problema con el examen y la creatinina me salió a casi 5. Y entonces me acuerdo que un gordito muy particular que se comía sus buenas hamburguesas en la noche, se las pasaban bajo cuerda. Él estaba a dieta, pero les pasaban las hamburguesas en la noche. 9, 10 de la noche, los milicianos le llevaban sus 2 hamburguesonas. Y él se las comía allí.
escondido de los médicos. Yo me acuerdo que ese gordito, muy agradable, cuando me vio el examen me dijo, muchacho, vos te estáis muriendo, hay que pegarle una máquina, me dijo él. Yo no soy de palo, ¿usted cree que eso no me sacudió? Me hizo sentir mal, pero el Espíritu Santo de Dios me hizo reaccionar rápidamente. Porque había un examen que decía que yo estaba mal. Yo recuerdo que la respuesta rápida que yo le di al gordito fue, ¿sabes una cosa, amigo? Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Y yo puedo estar tranquilo porque todo lo que Dios hace siempre es para el bien de sus hijos. Así que no me preocupo y le doy gracias a Dios. Recuerdo que ese día cuando llegaron los médicos y vieron el examen, ellos dijeron, no puede ser, esto tiene que ser un error, vamos a hacerle el examen por fuera. Y me mandaron a hacer el examen nuevamente por fuera. ¿Y cómo salió la creatinina? Excelente. Dijeron que había sido un error, pero en el momento en el que todos creíamos que eso había sido así y que ese era el resultado, era de preocuparse. Es importante en momentos como esos, en donde atravesamos tormentas tan fuertes, pensar en quién es Dios. Tú estás limitado, hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas, hermanos, que nuestras capacidades no pueden solucionar. Cuando te sientes así, preso entre la espada y la pared, que hay circunstancias que ves que no puedes resolver, allí es importante que recordemos lo que nosotros conocemos de Dios. ¿Quién es Dios? Por eso es importante que nosotros vengamos a la palabra y tengamos relación con Él. Un mayor conocimiento de Dios es mayor confianza en medio de las tribulaciones. Y podemos experimentar el gozo, pero si no conocemos a Dios, entonces ¿cómo vamos nosotros a poder usar los recursos que Él nos da para que podamos caminar confiados en medio de las pruebas? Escuche, Jesús es el más grande ejemplo de gozo en la aflicción. Jesucristo. Él cuando estuvo entre nosotros, Él vivió entre nosotros y también nos dio ejemplo de vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el autor, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En medio del Calvario, los golpes, el desprecio, la burla, el flagelo que Jesús enfrentó, Él no puso su mirada en ese sufrimiento que Él estaba viviendo, sino su mirada la puso en lo que había después del sufrimiento, la gloria a la que Él iba a ser levantado después de resucitar al tercer día. Estaba sufriendo, la estaba pasando muy mal, pero su mirada no estaba puesta en esa circunstancia, sino en lo que vendría después. ¿Me oye? La Biblia nos invita a que pensemos también de esa manera. Mire, los alimentos cada vez más costosos, la medicina no se consigue, en los hospitales no hay nada. Eso es para que cualquier persona se atribule y pierda el control y se vuelva un frenético, un neurótico. Pero escuche lo que voy a decirle. Cuando pensamos en Dios y confiamos en Él y las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros, poner la mirada en las bendiciones de Dios, en su amor por nosotros, eso nos puede hacer vivir confiados. Ahora, Jesús sabía que después del sufrimiento vendría entonces el disfrute. Por eso, allí mismo, en Hebreos 12, pero el versículo 3, la palabra de Dios dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Nos está diciendo que veamos el ejemplo de Jesús y hagamos también lo mismo nosotros para que no desmayemos en medio de las aflicciones. Miremos a Jesús, ¿qué fue lo que Él hizo? Mirar, Él miró el gozo del Señor, Él miró hacia las bendiciones, hacia la gloria. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Miren lo que hacemos nosotros. En medio de la crisis, lo que hacemos es mirar la crisis. En la tormenta, hacemos como Pedro cuando descendió de la barca. En lugar de mirar a Jesús, que es soberano y tiene el poder, comenzó a mirar el mar embravecido y comenzó a mirar la tormenta y Pedro dudó. Dudó Pedro. Muchos de nosotros dudamos también porque dejamos de pensar en Dios, en su soberanía, en su amor, en su provisión y miramos son las circunstancias. Vemos la crisis, comenzamos a verla más grande que Dios y entonces nos atribulamos y perdemos la paz. Dios es más grande que las circunstancias que vivimos, Dios es más grande que la crisis. Él es todopoderoso. Pensar en Él, en su poder y en su soberanía,
Eso nos ayuda a fortalecernos para que no desmayemos. Pablo, lleno de fe, él también nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Miren las palabras de Pablo. Alguien podría decir, bueno, pero él era Jesús. Jesús por eso fue que miró la gloria y soportó la cruz. Pablo no era Jesús. Pablo era como usted y yo. Y mire lo que dice Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era un fiel sirviente del Señor Jesucristo, una persona que estaba dispuesto a dar su vida por la predicación del Evangelio para dejar el nombre de Jesús siempre bien en alto. ¿Saben qué momento escribió Pablo esto? No lo escribió en el penthouse de un buen hotel, no fue así. Pablo estaba preso en Roma, en una celda muy incómoda. Escuche, privado de libertad, ahí encarcelado por hacer lo que era correcto, por hacer lo que era justo y bueno. Pablo estaba metido en esa celda, pero en esa celda incómoda, húmeda, él escribió estas palabras. Él aprendió a contentarse, no importa cuál fuera la circunstancia que él estuviese viviendo. ¿Sabe algo? Nosotros debemos aprender esto también. Pablo nos da el ejemplo. ¿Cuántas veces no pasó hambre? ¿Cuántas veces no tenía un techo donde poder guardarse de la lluvia y del frío de la noche? Sin embargo, era un hombre que todo el tiempo estaba dándole gracias a Dios. Y también nos enseña eso. El creyente que confía en Dios debe darle gracias a Dios en todas las cosas. Ahora, si tú solo confías en ti mismo porque eres tu propio proveedor, empieza a llorar porque tú no vas a poder con la crisis del país. Empieza a llorar. Si crees que la fuente de tu provisión es la empresa donde tú estás, entonces empieza a llorar, desespérate. No duermas esta noche, porque esa empresa puede quebrar. Escúchame, muchas empresas se están cerrando en el país. Si las circunstancias son las que te hacen sentir bien, entonces ya entiendo por qué no puedes estar tranquilo. Ya entiendo por qué hay tanta ansiedad en ti y tanta preocupación. Pero si Dios es la fuente de tu provisión y lo sabes, si Dios es quien te fortalece, entonces tú puedes vivir confiado porque Dios no es afectado por las circunstancias. Dios no es afectado por la situación de una nación. Él está por encima de toda circunstancia. Y por eso Pablo, que había sido enseñado a vivir siempre con gozo, podía adorar y dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. ¿Se acuerda cuando él fue a Listra, acompañado de Silas, y fue echado a la cárcel? Fueron colocados en el cepo. Las piernas encadenadas en grilletes, las manos también junto con la cabeza. La posición era sumamente incómoda y muy dolorosa. Y Pablo, junto con Silas, desde lo profundo de la celda, allí en lo más profundo, abajo, por donde circulaba el maravilloso olor de las cloacas de la ciudad. Ahí estaban ellos. ¿Sabe usted qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a adorar a Dios. ¿Cómo puede explicarse eso? Que dos personas estén sufriendo tanto, estén en un extremo dolor por la incomodidad causada al encadenamiento, y aún así podían adorar al Señor y exaltarlo. Eso es confianza en Dios, eso es fe, eso es amor a Dios. ¿Y sabe algo? El amor a Dios se evidencia, la autenticidad de ese amor se evidencia en la crisis, en el sufrimiento, en los momentos difíciles. Allí dice Santiago en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese término cuando es otan en griego y traduce inevitable, posible. ¿Qué significa? Que los sufrimientos son inevitables en la vida del creyente. Esa palabra que usa Santiago habla de la seguridad de los momentos difíciles que el creyente tendrá que enfrentar. Entonces lo que Santiago está diciendo es que tengamos gozo, que aprendamos a gozarnos y que ese gozo sea el gozo del Señor, porque sin lugar a dudas vamos a enfrentar diversas pruebas. ¿Qué significa el término diversas pruebas? Significa todo tipo de pruebas. Claro, no quiere decir que vas a enfrentar todos los problemas que existen en el mundo, no. Lo que existe es que cualquiera de ellos y cualquier cantidad de ellos vas a enfrentar en tu vida.
Esa posibilidad está allí siempre latente. Y es seguro que vas a atravesar por momentos difíciles. La pregunta es, ¿estás espiritualmente preparado para eso? Mira, hermano, nos hemos quejado tanto por la situación de Venezuela y lo que se dice es que va a empeorar. ¿Me oye? Eso es lo que se dice. Ahora, ¿estás espiritualmente preparado para transitar estos tiempos difíciles? Tenemos que estarlo. ¿Me oye? La fortaleza de un cristiano es Dios mismo y su Santo Espíritu que mora en nosotros. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Ahora bien, las pruebas que enfrentamos vendrán de muchas formas, de muchos matices y en diferentes grados de intensidad. Vamos a enfrentar problemas livianos, pero algunas veces vamos a enfrentar problemas también muy fuertes. ¿Qué necesitas? El gozo del Señor. El creyente entonces puede obedecer el mandato de Dios de tener una actitud gozosa, porque es el Espíritu Santo de Dios el que te da gozo y te da paz, para que puedas caminar calmado en medio de la tormenta. ¿Me oye? Cuando Jesús se quedó dormido en la barca y había una tormenta muy fuerte, los discípulos asustados, ¿qué hicieron? Fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, ten cuidado, mira que morimos. Jesús durmiendo, la tormenta golpeando la barca y los discípulos angustiados. ¿Me está oyendo? Ellos le preguntaron a Jesús porque ya estaban aterrados. ¿Y Jesús qué les dijo? Escuche, Jesús los llamó hombres de poca fe. Así los llamó. Estaban con Jesús en la barca y una tormenta los asustó. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Los apóstoles con Jesús en la barca. ¡Jesús en la barca! Y una tormentica los hizo atemorizarse. Por favor. ¿Sabe algo? Lo mismo hacemos nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos lo mismo. Cuando nos dicen que aumentó la leche, nos pasa lo mismo. Cuando nos dicen que ahora el arroz está a 8.500 bolívares, igual. Cuando ya no conseguimos el azúcar a 4.80, sino ahora a 3.600, entonces nos sucede igual. Nos aterramos. Las palabras de Jesús para nosotros son hombres y mujeres de poca fe. ¿Me oye? Entonces, ¿podemos tener gozo? ¿Podemos caminar confiados? Sí, porque quien orquesta todas las cosas es nuestro Dios. Él nos ama. Y Él nos ha dado su Santo Espíritu para que gozosos podamos atravesar los tiempos difíciles, poniendo la mirada siempre en esas bendiciones que Él ya nos ha dado y que detrás de todo cielo lleno de nubes negras siempre hay un sol que brilla con fuerza. No nos olvidemos de eso. En segundo lugar, allí en el versículo 3, Santiago nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. El segundo recurso que nos da el Señor para vencer en las pruebas es una mente conocedora. ¿Pero una mente conocedora de qué? Del obrar de Dios. ¿Me oye? Ahora, tenemos gozo y podemos tener gozo en medio de las pruebas porque Dios nos da ese gozo. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra prueba, tenemos que pensar esto, que alguien nos está probando. Eso es lo que Santiago está enseñando. Una prueba alguien la está llevando a cabo. ¿Quién está llevando a cabo esa prueba? Dios. Y el término prueba, que apareció en el versículo 2 y ahora aparece en el versículo 3, es usado por Santiago para enseñarnos que Dios está usando las circunstancias para hacernos mejores, para que seamos maduros cada vez más, para capacitarnos. Dios está usando las circunstancias a nuestro alrededor para fortalecer nuestra fe. El término sabiendo que utiliza Santiago denota el concepto de pleno conocimiento de algo que está más allá de los hechos y que muchas veces llega con frecuencia por experiencia propia. Entonces, hermanos, como cristianos sabemos por experiencia propia que las circunstancias difíciles nos hacen a nosotros perfeccionarnos. Pero también lo aprendemos por la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago? La prueba de nuestra fe produce paciencia. En este sentido, no es que nos vamos a volver pacientes en la prueba, sino que esa paciencia que Dios nos dio como fruto de su Espíritu se fortalece, crece, se desarrolla gracias a las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida. Así que, ¿tienen algún valor los momentos difíciles que un cristiano vive? Sí. Escuche,
Dios no pasa por alto el valor del sufrimiento que enfrentamos. Todo eso es tomado en cuenta por Dios. Dios ha querido que nosotros vivamos las circunstancias de este país, Venezuela. Dios ha querido que suframos. Ahora, no me diga usted que no, porque si usted dice que no, usted no entiende la soberanía de Dios. Dios permitió la crisis en Venezuela. Y si lo permitió, Él tiene un propósito. Probar a su iglesia es uno de esos propósitos, porque Dios siempre usa las circunstancias para fortalecer más a su iglesia. ¿Me oye? Ahora, en el primer siglo, ¿qué fue lo que hizo que la iglesia predicara más el evangelio? Le voy a decir qué fue: la persecución. La persecución hizo que Felipe fuera a Samaria y le predicara a los samaritanos. La persecución. ¿Me oye? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo creyera en el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo? El hecho de caerse de una bestia y quedar ciego y encontrarse hasta la gloria de Dios, mientras que al mismo tiempo era el hostigador de la iglesia. Dios usa las circunstancias para acercarnos a Él y para hacernos más fuertes. La palabra prueba en el versículo 3 entonces tiene la intención de probar la autenticidad de nuestra fe, de nuestra fidelidad a Dios. ¿Somos realmente fieles a Dios? Los tiempos difíciles pueden definir eso. Ahora bien, de lo que habla el pasaje es una característica interior permanente y de fortaleza que aumenta cada vez que somos probados. Esa es la paciencia de la que habla el versículo número 3. Somos más pacientes, somos más fortalecidos cuando nos enfrentamos a las dificultades. Y por supuesto, ¿sabe qué? ¿Cómo podemos nosotros conocer la maravilla de la misericordia de Dios y su provisión? Cuando no tenemos nada. ¿Cómo tendrá usted la oportunidad de ver la mano de Dios proveyéndole si usted tiene siempre estabilidad económica? Son necesarios esos momentos de problemas económicos para que veamos la mano de Dios moverse. Y eso nos mueve a nosotros también a acciones de gracias a Dios. Y podemos agradecer a Dios y podemos alegrarnos porque en medio de la nada Dios nos bendijo. Entonces son necesarios los momentos de sufrimiento. Fíjese a David y al testimonio que él da en el Salmo 40, versículo 1 y 2. Mire lo que dice David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. David está hablando de tiempos difíciles. ¿Qué hizo David en esos tiempos difíciles? Él esperó en Jehová pacientemente. ¿Qué es esperar en Jehová pacientemente en medio de la crisis? Que seamos fieles. Seguimos obedeciendo su palabra, seguimos cumpliendo con el llamado que Él nos hizo. ¿Me oye? En la iglesia, por ejemplo, tenemos responsabilidades y no las hacemos a un lado. Seguimos cumpliendo con las responsabilidades que Dios nos dio, aunque estamos metidos en tremendo problema. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que nos llamó. Él nos sostiene. David esperó pacientemente en Jehová. Y luego dice, y se inclinó a mí, Él oyó mi clamor. Eso significa que David, en medio de las circunstancias difíciles, Él clamaba, Él oraba a Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has orado tú en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo? Y retomo lo que decía al principio. ¿No consideras entonces importante que cada miércoles la iglesia se reúna y estemos juntos aquí por un breve momento para clamar a Dios unidos como una familia que somos? ¿Entiendes la importancia de hacerlo? David entendía la importancia de la oración y él clamó y luego habla de la respuesta de Dios. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas, Él enderezó mis pasos, dice David. Dios puede enderezar nuestros pasos y puede sacarnos del lodo, pero nosotros debemos pacientemente esperar en Él y también orar. Pablo también nos da una preciosísima promesa en 1 Corintios 10:13, donde él nos asegura y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis vencer. ¿Sabe algo? Dios jamás dejará que tú te enfrentes a circunstancias en tu vida que tú no puedas con ellas. Si una enfermedad viene a tu vida, Dios sabe que tú puedes manejar eso.
La crisis económica que tienes que enfrentar en tu vida, Dios sabe que tú puedes manejar esa crisis, Dios lo sabe. Si Dios supiera que no puedes con ella, Dios no va a permitir que eso venga a tu vida. Dios jamás te va a pasar por circunstancias que tú no puedas superar. Dios evalúa las circunstancias y ve cuáles son tus capacidades. Y de acuerdo a tus capacidades, Él te va a pasar por momentos, pero para que te mejoren, no para que te dañen. ¿Me oyes? Vas a sufrir. Él no promete que no sufrirás, pero sí promete que después del sufrimiento tú vas a tener mayor fuerza. Fíjese bien, tenemos un ejemplo en Juan capítulo 18, versículos 7 al 8. Mire cómo Jesús guardó a sus discípulos de un momento que Él vio que ellos no iban a soportar. Dice allí que Jesús respondió a las personas que se acercaron a Él para dañarlos. Dice, hay una parte... Él estaba en el Getsemaní, los soldados venían ya preparados, una turba venía para arrestar a Jesús. Ahora fíjese, con Él estaban los discípulos, pero cuando llegó la turba para arrestar a Jesús, dice la Biblia que Él les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús, Nazareno. En el versículo 7 y 8 de Juan 18 les dice Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En el versículo 9, mire lo que dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. ¿Qué vio Jesús? Que sus discípulos no iban a soportar el sufrimiento que se acercaba. Ellos no iban a tolerar todo ese calvario que Jesús mismo pudo vencer, pero ellos no. Y Jesús lo vio y los protegió, los guardó, no les permitió pasar por eso. Hermanos, ese Jesús que dio su vida por ti y por mí en la cruz, es el mismo Jesús que nos ama. Él nos cuida. Estamos viviendo momentos difíciles en Venezuela, pero no dudes de que Jesús midió las circunstancias y nos midió a nosotros y sabe que podemos transitar por estos tiempos difíciles. Él sabe que podemos ser fieles, Él sabe que podemos vivir en gozo, en paz, en amor, que podemos fortalecer nuestra fe y que podemos atravesar y ser de ejemplo a otras personas en estas circunstancias, lo sabe. ¿Y por qué sé que lo sabe? Porque si Él supiera otra cosa que no fuese eso, esta crisis no la estaríamos viviendo. ¿Me oye? Él lo sabe. Ahora bien, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, en segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, y también el capítulo 3, versículo 5 de esa segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo reconoce que fueron las pruebas las que incrementaron y fortalecieron la paciencia, la fe y el amor de los hermanos de esa iglesia. Fueron las circunstancias difíciles las que hicieron que la iglesia en Tesalónica se hiciera más firme, más fuerte. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Bueno, número 1, el creyente puede tener una actitud de gozo en medio de las pruebas, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino del Espíritu Santo que está en el creyente. ¿Me oye? Y número 2, el creyente puede vencer en medio de las pruebas, porque el creyente debe saber que Dios utiliza la prueba para perfeccionarlo, para hacerle bien, no para dañarlo. Y Dios jamás pasará al creyente por circunstancias que él no pueda vencer. Y finalmente, número 3, está en el versículo 4, dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué debe hacer un cristiano en medio de las circunstancias difíciles? Tener una voluntad sumisa a la voluntad de Dios. Ser una persona obediente. Si estamos viviendo tiempos difíciles es cuando mayor obediencia debemos mostrar. Ahora, Dios no puede hacer su obra completa en nosotros y por medio de nosotros si no somos obedientes. No puede. Usted quiere que Dios lo bendiga, pero usted es desobediente. Olvídese. ¿Sabe algo? La Biblia dice que todo hijo de Dios ya fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tú eres bendecido. Si eres un cristiano, Dios ya te bendijo y te bendijo de manera completa y total. Pero tú no puedes disfrutar las bendiciones que Dios ya te dio si no eres fiel, si no eres obediente. Muchos de nosotros queremos que Dios nos ayude en todas las cosas, pero al mismo tiempo no estamos interesados en ser fieles a Él. ¿Sabe una cosa? Dios no hace disfrutar en sus bendiciones a esos que no son fieles y no son obedientes. ¿Me oye? Ahora, Satanás también disfraza las bendiciones.
disfraza circunstancias buenas de bendiciones, mejor dicho, y amarra a mucha gente a lo material para que no sea fiel a Dios. Olvídese, las bendiciones de Dios no nos van a separar de Él. Olvídese de eso. Yo le digo a Dios que me dé una casa, pero entonces dejo de venir los domingos porque Dios me está dando la casa. Dios no va a bendecirme para que yo deje de cumplirle a Él. Dios no va a hacer eso. ¿Me oye? O le pido a Dios que me dé un carro. Y resulta que el único día que puedo reparar mi carro son los domingos. Así que no vengo a la iglesia porque tengo que reparar el carro que Dios me dio. Aleluya. Dios no va a darme un carro para separarme de Él. ¿Me oye? Todas esas cosas que nos van a alejar de Él, que nos van a hacer daño, Dios las va a evitar porque Él quiere hacer las cosas para nuestro bien. Dios está concentrado primeramente en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez como cristianos. Y esas cosas que nos van a echar a perder el propósito bueno que Él tiene para nosotros, no las va a dejar llegar a tu vida. ¿Me oye? Entonces, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, pero vivimos huyendo de Dios todo el tiempo. Tenemos que amarrarnos a Dios. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿sabe cómo hace el pueblo evangélico hoy? Buscar primeramente las añadiduras y olvídate, porque el reino de Dios y su justicia no te va a ser añadido. Lo hacen al revés, persiguiendo añadiduras todo el tiempo. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el tiempo difícil, entonces empezamos a llorar. Dios, ¿dónde estás tú, Dios? Señor, ayúdame, Señor. El Señor siempre quiere ayudarte, Él siempre quiere bendecir tu vida. Somos nosotros los que no somos fieles y por eso sufrimos más de lo que deberíamos sufrir. ¿Me oye? El término perfectos que aparece allí en el versículo 4 significa maduros. Maduros, fíjese, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Perfectos, es el concepto propio del término perfectos, no es lo que Santiago está manejando aquí. Porque en esta vida nunca vamos a ser perfectos, lo vamos a hacer un día en el cielo. Lo que Santiago está diciendo es que seamos maduros, que el creyente entienda la importancia de las cosas espirituales en su vida y viva según los parámetros de esas cosas espirituales. La intención entonces de Dios en pasarnos por pruebas es esa, que cada vez una mejor imagen de Cristo sea formada en nosotros. Esa es la intención de Dios. Dios no quiere que tengas un tremendo salario y que tengas un buen título y que tengas un gran carro y que tengas una tremenda casa. Ese no es su propósito inicial. El propósito eterno de Dios para ti es que seas espiritualmente maduro. Eso es lo que Dios más desea en tu vida y usa las circunstancias en favor de eso. El término cabales que aparece en el versículo significa ser completo, ser entero. Aquí habla de integridad. Que todo lo que somos esté inclinado al señorío de Cristo. Porque hay creyentes por allí que en unas cosas aparentan estar bien, pero en otras cosas están muy mal. La idea es que todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra mente sirva al Señor sin problema alguno. Este es el resultado final de las pruebas. El resultado final de las pruebas. Perfección, plenitud, no carecer de nada que sea espiritualmente importante y de valor. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, vamos por favor a la primera epístola de Pedro, el capítulo 5, versículo 10. Mire cómo Pedro ve las circunstancias difíciles, lo importante que son para la vida del creyente. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice él, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo Dios nos va a fortalecer, nos va a afirmar, nos va a perfeccionar y nos va a establecer? Después que hayamos padecido. Entonces, ¿es necesario padecer? ¿Es necesario que el cristiano padezca? Por supuesto que sí, pero Dios está usando eso para tu bien, hermano, para tu bien. Entonces, seamos obedientes en medio de las circunstancias difíciles. El Salmo capítulo 37, vamos allá, por favor. Salmo 37, versículos 7 al 11, dice allí también el salmista, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino,
por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en maneras alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En estos tiempos difíciles son muchas las personas que se preguntan ¿por qué los que no son cristianos están prosperando en los tiempos difíciles? Ellos están construyendo, ellos se compraron un carro, ellos hacen cosas que a Dios no les agrada, son corruptos, bachaqueros y prosperan. ¿Por qué? Y los justos, los que queremos honrar a Dios, no prosperamos. ¿Por qué? El salmista aquí nos ha dado la respuesta. Ellos un día serán consumidos como estopa, tendrán que rendir cuentas por lo que hacen, pero nosotros, el futuro que nos espera es un futuro lleno de abundancia y de paz. ¿Me está oyendo? Vale la pena que seamos fieles, vale la pena que seamos obedientes, vale la pena que dejemos el nombre de Dios bien en alto. Y para concluir, lo hago con Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús jamás nos prometió que no nos enfrentaríamos a circunstancias difíciles. Jesús jamás prometió que no enfrentaríamos problemas. Al contrario, Él una y otra vez nos dijo que pasaríamos por momentos muy críticos. Cuando habló a sus discípulos dándole ánimo, les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto se está cumpliendo en nuestras vidas ahora. Aquí en Venezuela, en esas trancas que están haciendo en la autopista número 1 y en varios sectores de la ciudad, cuando los carros se detienen para pedir que por favor los dejen pasar, los atracan. Han atracado a mucha gente en esos plantones que están haciendo. ¿Me oye? Así que la delincuencia se incrementa, la inmoralidad se incrementa también, gente que ya no le da pena salir desnuda a la calle, lo están haciendo. Si usted no se ha dado cuenta de eso, usted no está viviendo en Venezuela. Pero eso está pasando, eso ya está sucediendo. Es terrible. En las redes sociales, las muchachas lesbianas ahora salen abrazadas besándose. ¿Me oye? Yo he tenido que bloquear ya unas cuantas, porque no quiero ver dos mujeres besándose cuando abra el Facebook, no quiero eso, entonces las bloqueo. ¿Me oye? Las quito de allí, pero eso está sucediendo aquí en Venezuela. No solamente es el hambre, no solamente es la escasez de medicina, no solamente es que el dinero no alcance. El ser humano como tal se está degradando moralmente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos la paz de Cristo, pero tú no vas a tener la paz de Cristo si tú no caminas con Cristo. ¿Me oyes? Así que no pretendas que Dios responda a tus oraciones, no pretendas que Dios te fortalezca, no pretendas que Dios te dé su paz y puedas vivir su paz y experimentar su gozo cuando eres un infiel y no obedeces a Dios. Lo que debes hacer es obedecer a Dios, ser fiel a Él, y esto se va a cumplir en tu vida. Esto se va a cumplir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a enfrentar problemas? Sí. ¿Vamos a sufrir en medio de esos problemas? Sí, pero Jesús dice que confiemos en Él porque Él ha vencido. Y esa confianza en Dios produce en nosotros gozo. Esa confianza en Dios nos hace entender que Él usa todas las cosas para nuestro bien. Esa confianza en Dios nos hace ser obedientes. Y allí están los 3 puntos que hemos tratado hoy. Actitud de gozo, una mente que conoce que Dios obra en todas las circunstancias para nuestro bien y una voluntad obediente a los principios que Dios nos ha dado. Eso es lo que un cristiano tiene que hacer en medio de la crisis venezolana. A eso Dios nos ha llamado. Pero cuando tú salgas de aquí, la decisión va a ser tuya. Yo tengo 12 años como pastor, a la edad de 28 años. 12 de octubre estaba cumpliendo yo 28 años y ese fue el mismo día que empecé a trabajar a tiempo completo en la obra como pastor y ministro de la palabra de Dios. 2 años tenía la iglesia llamándome. 2 años. Y después de 2 años acepté el llamado a tiempo completo. 28, ahora tengo 40, aunque yo sé que aparento 29. Tengo 40. ¿Me oye? Yo sé que no me cree, pero sí.
12 años predicando estas mismas verdades. Mucha gente no ha prestado atención a esto. Se sientan en el templo y ahí los ve usted tomando notas, pero luego salen y entonces después que salen se olvidan de todo lo que oyeron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a olvidar usted de esto cuando salga de aquí? No se olvide. Agarre esto, métalo en su corazón y comencemos a vivir conforme a estos principios. ¿Me oye? Dios te dio recursos, no los vas a usar. Dios te dio gozo, ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter en el escaparate? Después lo uso, voy a amargarme, Señor. Me gusta más estar amargado. Ya eso es otra cosa. Si te gusta. Pero ¿sabe qué? Yo quiero acostarme y quiero dormir tranquilo, como dijo David en el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Me llaman y me dicen harina pan, 9.500, 8.500, 9.500 harina pan, por ahí lo vi. La mayonesa de 1 kilo, 14.000 hace unas 2 semanas. Pero yo digo como David, me acosté y dormí porque ¿quién me sustenta? ¿Quién te sustenta? ¿Quién te sustenta? ¿Usted cree eso? Entonces no se preocupe, hermano. Si usted lo cree, no se preocupe. Si usted no lo cree, entiende entonces por qué usted está todo preocupado. Entiéndalo. Ahora, tenemos que esforzarnos. Sí, hay que tratar la manera de ganar dinero, de comprar, de ver cómo hacemos, pero sin perder la paz, por favor. Firmes en lo que Dios nos ha dicho. Con gozo, sabiendo que Dios usa las circunstancias para nuestro bien y obedeciendo cada día. ¿Me oye? ¿Me oyó? Sí, seguro. Entonces yo creo que ustedes de aquí no pueden salir con la amargura con la que llegaron. Tienen que salir felices. ¿Seguro?